En primer lugar, yo siempre lo venía diciendo, hay una especie de monotema, hay un plan casi excluyente que es bajar el déficit. Uno puede recorrer 125 páginas y no aparece un plan de desarrollo, un plan industrial, un plan de cómo generar empleo, de cómo hacer que la Argentina resuelva su escasez de dólares y no es por movimiento de tipo de cambio. Lo que hay como, yo diría, eje casi excluyente es que la reducción del déficit fiscal va a resolver los problemas en general de las cuentas del Estado, de la alta inflación que tenemos, y por otro lado va a permitir que esa reducción del déficit genere los recursos para pagar el endeudamiento externo, que es lo que el gobierno de Macri necesitó estos 2 años y medio para poder financiarse. Entonces acá está puesta toda la mirada en relación al plan económico. De 3,2 a 2,7, esta es la rebaja que se propone para 2018 y que yo diría están casi cerca de concretarlo si se concretan esos despidos en el sector público a fin de año, porque ya la caída de la obra pública se está viendo. 1,3 en 2019, esta es la espada de Damocles que recae sobre el gobierno de Macri porque se pone una meta muy exigente en un año electoral. 0% en 2020, yo creo que ya es otro cantar. El 2020 tendremos que ver qué pasa. Esto significa, miren este número, es un cálculo, ¿no? 290.000 millones de pesos. Es una cifra muy similar, después lo vamos a ver en placas que siguen, a lo que hoy tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por ejemplo, a lo que vale. Vale cerca de 250.000 millones de pesos. Claro que no sería para liquidarlo de una manera inmediata, pero es interesante ver ya esa correlación. Vamos a una segunda placa porque lo que tenemos que ver es cómo el gobierno hace esto, que yo diría es el plan económico excluyente que tenemos de acá a los próximos 2 años, no sé, o hasta que termine el gobierno de Mauricio Macri. Siguen los subsidios, el recorte de subsidios, mejor dicho, los subsidios no siguen, sigue el recorte de subsidios. Eso que en algún momento se pensó después de que Mauricio Macri vetara la ley de freno al tarifazo, que podía no ocurrir, algunos dijeron, bueno, tal vez en octubre, en noviembre, no hacen el segundo tarifazo, se hace. ¿Por qué? Porque hoy estamos cerca de un 80% de subsidio al gas, va a bajar al 90% en 2020, es decir, va a quedar solo un 10% de subsidio el gas y va a quedar también un 10% de subsidio en electricidad que hoy está en 60%. Es decir, fíjense los valores, quizás en gas no es tanto lo que falta, pero en electricidad es un montón. Va a haber un nuevo tarifazo, estamos hablando de una meta creciente hasta 2020. En transporte no se menciona nada, sí. En relación a lo que vos marcás de este recorte de subsidios y lo que puede generar el aumento, puedo poner mi caso, me parece que mi caso representa y puede reflejar el de muchos. A mí de luz me vino, es un departamento, 60 metros cuadrados, 3 ambientes, cuento para que la gente tenga una noción. Un departamento que es totalmente eléctrico, que lamentablemente es lo que pasa en un montón de edificios, por lo menos en Capital Federal, 4.500 pesos de luz me vino. La comparación, para que tengan una idea de lo que es un mes no invernal, me venía habitualmente 1.500. O sea, casi se triplica el valor de lo que me ha venido en un mes donde yo que sufro el frío y que en realidad tampoco tengo todo prendido permanentemente, solamente en los momentos necesarios me vino ese valor. ¿Esto qué quiere decir? Que afecta directamente al bolsillo de las personas y que eso que está contando Julia puede ser, por lo menos en mi situación económica y seguramente de muchos que están mirando, tremendo si todavía se sigue con el ajuste en luz, sacando subsidios y aumentando los costos. Es un aporte que hace Julia y que verdaderamente hay que prestar mucha atención. Así es, Lu. Además lo que va a pasar es que si muchos eligieron prorratear la factura de gas de este invierno que estamos atravesando, hoy encima es un día de mucho frío, les va a caer la cuota o las cuotas sucesivas de la factura de gas en octubre y en noviembre cuando se produzca este segundo aumento anual. Quiero recordar que por audiencia se definió que iban a haber 2 aumentos anuales, abril y octubre. Nunca se modificó eso, con lo cual seguimos en este esquema. Esto significa 85.000 millones de pesos de ahorro. Por eso el gobierno no puede frenar el tarifazo. No puede, claro, es una decisión política porque necesita ahorrarse esta plata. Vamos a seguir. Quería mencionar específicamente el tarifazo porque es un eje que hemos discutido muchísimo en el primer trimestre y sin embargo sigue en pie. Empleo público, acá vienen también muchos recortes. Hay que recortar el gasto en el Estado, en los trabajadores estatales, mejor dicho, de 3,2 a 2,7% del PBI. Eso es lo que está firmado, por escrito, en papel.
¿Cómo hacemos esto? Primero, los salarios van a crecer un 8% entre junio de 2018 y junio de 2019. Esto significa caída en términos reales de los salarios de los trabajadores del sector público. Es una forma de ahorrar, no es solamente despidiendo que el Estado ahorra, también el Estado ahorra haciendo que los salarios no aumenten tanto de los estatales. Julia, ese concepto que genera mucha preocupación, siempre que no haya inflación no pasa nada, lo digo en términos vulgares. El problema es que la inflación sigue siendo un problema para la Argentina y sigue en la realidad superando las expectativas. Por lo tanto, si este año ya hay una pérdida real del salario por la baja de las paritarias y porque la inflación sigue creciendo de manera vertiginosa, no me quiero imaginar lo que se espera para el año que viene de cumplirse esto que vos estás mencionando, porque es un aumento casi insignificante. Es insignificante, además quiero decir una cosa, el Staff Report del FMI dice que la inflación va a llegar a un dígito. Esto es un dígito, los salarios a 8. Va a llegar a un dígito en 2021. O sea que ya están haciendo crecer los salarios a un dígito en 2018, una parte de 2018 y 2019, pero la inflación estiman, o sea, fíjense las propias, no sé si contradicciones, pero los propios contenidos que tiene el documento, estiman que la inflación va a llegar a un dígito en 2021. O sea, primero que se ajusten los salarios. ¿Cuánto sería para el gobierno, digo, no por lo que dice el gobierno, sino según tu lectura, un resultado exitoso en términos inflacionarios el año que viene? Creo que ese 17% que estuvieron planteando sería un recontra éxito. Para mí no sería posible de cumplir. 20 puntos. Me parece que estarían entre un 20 y un 25 si es que el tipo de cambio no se mueve. Okay. Sin movimiento del tipo de cambio, un 20 puede ser. Lo que pasa es que si el gobierno no puede controlar el dólar, pasa lo que pasó este año. Claro. De repente estamos cerca del 30%. Claro. Pero un 20% sería, sí, sería un logro también. Vamos a ver lo que sigue con el empleo. Esto es muy llamativo porque dice el propio Staff Report, porque me voy recordando cosas que leí, que UPCN, es decir, que los gremios acordaron esto. Esto también lo dice el Staff Report, que hay ya un acuerdo respecto de este ajuste. Eliminar empleos no prioritarios y congelar la contratación en el sector público. Quiero recordar que a diciembre de este año vence una gran cantidad de contratos que ya fue anunciado. Son 80.000 millones de pesos de ahorro el año que viene y acá hicimos un cálculo, por ajuste por inflación de los salarios son 35.000 millones de pesos y por despido son otros 45.000 millones de pesos. Son las 2 vías de ajuste en el Estado, ¿no? Vamos a seguir porque es un tema largo y tiene varios ejes. Obra pública, y acá aparecen ya las primeras razones por las cuales hoy la construcción está paralizada. Ya anunció Duhovne en el medio de la corrida, no sé si se acuerdan, estábamos en el mes de mayo, que iba a haber un recorte de 30.000 millones de pesos en la obra pública y que eso se iba a compensar con los PPP. Bueno, en 2019 hay un piso de recorte de 40.000 millones. Es decir, olvídense de todas aquellas cosas que uno ve en la cotidianidad, de escuelas que se caen, de rutas que tienen baches, de una gran cantidad de obras que deberían mantenerse, porque no es solamente hacer nueva obra pública. La obra pública significa mantener en un estado digno gran parte de la infraestructura nacional. Bueno, con estos recortes, el problema es que corre riesgo el propio mantenimiento de la obra pública. Descartemos lo que significaría construir nuevas cosas. No se va a mantener lo que tenemos ahora y gran parte de estos recortes siguen en los próximos 5 o 6 años. Es decir, se espera una contracción del gasto público en obra pública en el próximo lustro. Es decir, vamos a tener gran parte, imagínense los próximos 5 años, gran parte de la infraestructura nacional va a estar vieja, va a estar rota, básicamente porque el Estado no va a invertir, suponiendo que sí lo va a hacer el sector privado, algo que a mi criterio está por verse. En el caso de las provincias, que son además las principales damnificadas de esto, se terminan las transferencias discrecionales, que son los famosos ATN, y dice el Staff Report que ese convenio de responsabilidad fiscal que firmó Macri con los gobernadores es un logro del gobierno federal. Para los que dicen que el FMI cambió y es otra cosa, el FMI celebró que haya habido un acuerdo en donde las provincias se comprometen a ajustarse. Vamos a una de las placas más fuertes que hace a lo que dijimos con mucha precisión el día viernes, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que tiene acciones, tiene inversiones en 48 empresas, que son muy importantes, grandes empresas de telefonía en la Argentina, bancos, empresas productoras, es el caso, por ejemplo, de Techin.
246.000 millones de pesos es lo que equivale al primer trimestre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, equivalía a cerca de 10.000 millones de dólares. Hoy con la devaluación, igual habría que ver si cambian las valuaciones de las acciones de las empresas, podríamos decir que quizás vale un poquito menos, pero es un montón de plata. ¿Qué es lo que dice el Staff Report? Vamos a leer la letra chica. Venta de tierras, lo de la venta de tierras es nuevo, no estaba en el memorándum, y amortización de activos del fondo de pensiones, en inglés pensiones equivale a jubilaciones, lo que nosotros decimos jubilaciones, que actualmente están en manos del gobierno para financiar parcialmente el pago de reclamos existentes sobre pensiones. Aquello que en teoría iban a financiar los evasores a través del blanqueo, en realidad lo van a financiar los propios jubilados porque se va a liquidar el sistema que tienen, el corazón del ANSES, para financiar eso, y yo diría para reducir el déficit fiscal en general. Vamos a la última placa y con esto cerramos. Son los dos elementos que han generado revuelo. Digo, la ortodoxia económica está enloquecida con este ítem. Por Twitter, por todos lados, no pueden creer que el FMI le haya planteado algo que a mi criterio es sumamente nimio, es ínfimo. Que queden 25,5%, que se frenen la rebaja de las retenciones a diciembre, algo que en todo caso habían dicho que tenía que pasar a principio de año, ahora va a pasar a diciembre, son solamente 14 millones de dólares. La verdad que no cambia estructuralmente la financiación del sistema. Lo que sí hace el FMI es decirles una de las pocas formas de recaudar en términos progresivos que tenés a la Argentina. No las pierdas, el campo es un sector sumamente rentable y además es la soja, ni siquiera es el campo. No estamos hablando del resto de los cultivos ni de las economías regionales, estamos hablando del agro pampeano y estrictamente de los exportadores de soja, nada más. Por último, rebaja de contribuciones patronales se posterga, a mi criterio una muy buena noticia, que lo hacen por emergencia. Dice, ampliaremos el periodo de implementación de algunos de estos cambios, se refiere a la reforma fiscal que se votó en el Congreso en diciembre de 2017. Esto significaba 70.000 millones de pesos de pérdida en términos fiscales en 2019, que el gobierno no se puede permitir en el marco de esa meta tan exigente de 1,3% de déficit fiscal. Gracias, Julia, y sumo algo que veía recién, que el CETID de la Universidad de San Martín dice incluso que el fondo, complementando lo que decía Julia recién, prevé un crecimiento para los próximos años, 2019, 2020, 2021, que no va a impactar en la generación de empleo. Es decir, claro, la economía va a crecer, según lo que vio el CETID a propósito del Staff Report del fondo, la economía va a crecer y recién va a haber un leve desestancamiento del desempleo, es decir, va a crecer muy levemente el empleo a partir de 2021-2022, según el planteo que hace el CETID en virtud del paper, del acuerdo, el Staff Report del Fondo Monetario. Vamos a seguir con esto seguramente, pero quiero aprovechar lo último que mostraba Julia, no lo de contribuciones patronales, pero sí el tema retenciones, para compartirles un diálogo que tuvimos con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, ayer a la mañana en Radio DS. Escuchemos. ¿Usted está 100% seguro que el presidente no quiere frenar la baja de retenciones? Sí, estoy absolutamente seguro, porque lo hemos conversado los otros días con la Comisión de Enlace cuando fuimos a hablar, y él entiende, digamos, el rol que juega el campo como motorizador de la economía, y entiende, digamos, los distorsivos que son las retenciones. No es que estamos todo el tiempo con ellos, pero yo tuve la oportunidad también de estar el día siguiente, de estar con el presidente Marcos Peña, fuimos con el grupo de los 6, y volvimos a hablar de este tema, y realmente vi que entiende perfectamente también. Bueno, esto decía Pellegrina, ¿no? Para el que no le quedó claro, estaba diciendo que habló con el presidente y que habló con Marcos Peña, con el jefe de gabinete de ministros, que dicho sea de paso dio un reportaje en el diario Perfil bien interesante el día domingo, ayer, y que no hay posibilidad de que se frene la baja de retenciones. Esta baja de retenciones que tiene medio punto mensual, que hacen 6 puntos anuales, y que estaba previsto en lo que había sido el programa de campaña del presidente. ¿Cuántos van? ¿En cuánto está hoy? Si es que recordás, no sabemos.
Pero si dice ¿a cuánto estaban las retenciones a la soja cuando asumió el presidente? En 30 hasta hoy, se va a bajar a 6 y va a bajar a 24 a fin de año. Sí. Por eso, el cálculo que yo mostraba de 14 millones de dólares, en realidad lo que significa... ¿no? Es 14 millones de dólares, es muy poco. En realidad, voy a explicar cuál es el cálculo que hicimos. ¿Cuánto cambiaba de bajar a 24, que es lo que estaba previsto por el presidente Macri, a bajar a 25,5? Sí. Es decir, es un punto y medio de diferencia. O sea, concretamente, lo que hizo el FMI es decirle al presidente Mauricio Macri, al Ministerio de Hacienda, en lugar de bajar a 24, bajen a 25,5 y paren ahí. Claro. Es 1,5 puntos, si se quiere, de diferencia, que es muy poca diferencia respecto de lo que se ahorra la Argentina. De todas maneras, es una política interesante por la discusión que genera. Nosotros hemos hablado en términos fiscales lo que significa poder recaudar de los sectores que efectivamente pueden contribuir, porque la verdad es que cualquier modelo que quiera desarrollarse, cualquier país que quiera desarrollarse, tiene que sacar ejes de acumulación, tiene que ver de dónde saca renta. Eso es lo que discuten los economistas. ¿Dónde sacamos la renta? Pero algunos la sacan de la minería, otros la sacan, Venezuela la saca del petróleo. Sí, pero algunos te podrían decir que esta idea en realidad era compartida por todos los candidatos, o la mayoría de los candidatos en su momento a presidente de la Nación, ¿o no? Lo que pasa es que hay una diferencia muy... O sea, a mí me quedó la idea de que era inevitable. Pasa que la discusión se ha planteado en términos tan generales que llega a un punto en donde pierde especificidad. Una cosa es retenciones al vino en Cuyo, retenciones en el norte a las economías que exporta, al limón, retenciones a cualquier economía patagónica, retenciones a las exportaciones que ahí en general del agro, claro, y otra cosa es retenciones al agro pampeano, a los commodities, al trigo, al girasol, al maíz, a la soja, que son esos 4, los más importantes, cerealero, oleaginoso. Y otra cosa muy distinta es estrictamente a la soja. O sea, estamos discutiendo un gravamen, si quieres una retención, a la exportación, ni siquiera a la producción local, al que vende, al que produce y exporta, que en muchos casos quiero decir que son actores distintos. Eso te iba a preguntar. El pequeño productor y el exportador ni siquiera son la misma persona. Déjame que te pregunte eso. ¿Quién paga las retenciones? El exportador. ¿Y por qué las entidades, quiero por favor, y se los pido enfáticamente, que saquemos la figura de Daniel Pellegrina, porque yo lo entrevisté en la radio y me olvidé de preguntárselo, así que quiero hacer foco, porque es antiético, digamos, hablar con alguien a quien no se lo preguntaste al aire, sacar la figura de Pellegrina, sino hablar de las entidades agropecuarias en general. ¿Por qué las entidades agropecuarias son tan críticas con las retenciones? Digamos, ¿qué le impacta al productor en las retenciones que pagan los exportadores? No sé si se entiende la pregunta que estoy haciendo. Vos tenés un esquema de productores, acopiadores, exportadores. La cadena se puede complejizar de acuerdo a... Los pequeños productores dependen estrictamente del que le compra para acopiar, y a veces el que acopia depende del que le exporta, ¿no? Entonces son 3 tipos distintos. Pero a veces el productor es un gran productor que también exporta. Entonces ahí tenés 2 escenarios distintos. Cuando el productor accede al dólar, por decirlo de alguna manera, accede a la posibilidad de exportar, se beneficia directamente de la baja de retenciones. Ahora, cuando sos un pequeño productor, y hay notas que recién comentábamos con Iván el día de ayer sobre apenas bajan las retenciones, el gobierno de Mauricio Macri, en enero, febrero de 2016 ya había quejas de pequeños productores que no llegaba esa diferencia por la baja de retenciones porque se la quedaba el exportador o se la quedaba el acopiador. Cuando sos un pequeño productor que dependes del precio que te fija el acopiador, no la ves, por decirlo en criollo. La ves si te quieren aumentar el precio los que se ven beneficiados por el tipo de cambio, por la devaluación y por la rebaja de retenciones. Con lo cual, también ahí hay todo un encadenamiento que a veces se deja pasar, y en realidad los exportadores son unas 10, 15 empresas, nada más. Sí, es interesante esta diferenciación y lo que explica Julia, porque los que no tenemos conocimiento de cómo es la cadena productiva del campo pensamos que va a afectar a todos. Y evidentemente no afecta a todos y menos afecta a todos por igual. Es que lo interesante era que, por ejemplo, a los productores del norte, a los productores de Chaco, de Santiago, a los productores que además tienen un problema de costo de flete, porque llegar a los puertos en Argentina es caro, más ahora con la liberalización de las naftas, hacerles una compensación. Es de hecho lo que se hacía en algún momento durante el gobierno anterior. Es decir, te cobran las retenciones a todos, o se puede discutir sacarle solo a los pequeños, la gran discusión de la 125, la verdad, pero hacerles una compensación extraordinaria a los que tienen otro tipo de costos, a los que tienen otra estructura de costos. Y más necesidades. Pero la verdad, sí, yo la verdad que no tengo problema en plantearlo así directamente. Si un gran exportador sojero entra en crisis o no puede pagar retenciones a las exportaciones,
realmente Argentina es un país que no tiene de dónde sacar renta para financiarse. Son los sectores que mejor les va, y uno podría decir también un pedazo de la minería, algunos sectores que explotan vaca muerta, y algunos 3, 4 sectores más. Le podemos dar la razón, otra vez, estoy tensando un poco, le podemos dar la razón al campo, de que el campo es el único por ahora, digamos, productor de dólares, con mucha densidad, el único fierro, el único cañón por donde entran dólares genuinos a la Argentina. Sí, Argentina es una economía que depende fuertemente, y más con el proceso de desindustrialización que estamos atravesando, claro, de los dólares que provienen en gran parte de la agroexportación sojera y en gran parte de China, hacia China, no hacia Estados Unidos. Por eso el gran error en correr el eje de alianzas comerciales, porque, bueno, genera problemas. Nosotros no tenemos dólares gracias a Estados Unidos. La verdad que lo tenemos gracias a China, a India. Por eso siempre se dice que sigamos rezando que los chinos nos compren la soja. Gracias, Julia, por tu explicación de manera muy clara. Nunca va a dejar de haber chinos que pidan alimentos. No, que no cambien la alimentación. Bueno, y aparte alimentan también a los animales. En realidad es a los cerdos, y hubo todo un proceso de mejora proteica de la comida de los chinos. Hay todo un estudio sobre qué pasó en China. Vos debes saber, pasaron del campo a la ciudad, empezaron a comer mejor y empezaron a comer cerdo. Así que lo vino bien. Hay algo interesante, y lo digo muy breve, de acá, por lo menos lo sé en Argentina, no sé cómo será en otros países, que hay empresarios que quisieron abrir mercados a China, y que China, por ejemplo, para probar, te dice, bueno, dame X cantidad de millones de pollos, o X cantidad de toneladas, no sé en qué se mide. Y entonces este empresario me decía a mí, pero esa es mi producción de todo un año. La producción que China me pide para explorar, para probar, es mi producción de todo un año. Hay un tema de volúmenes que es bien interesante para estudiar eso, porque no por eso no todos los empresarios se pueden abrir caminos a los mercados. Por eso vos estudias chino. Exactamente, porque tengo una empresa gigantesca atrás que me permite bancar esa demanda. Hablando de